Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi prima me dejaba a sus hijos sin avisar, hasta que uno me llamó llorando porque ella no volvió. Soy Carla, tengo 41 años, soy madre soltera de 2 hijos de 12 y 9 años, y vivo en las afueras de Pittsburgh. Trabajo a tiempo completo, mi vida es un caos organizado, lo justo como para que las cosas funcionen. Siempre me he sentido orgullosa de poder con todo sola. Bueno, al menos lo hacía, hasta que mi prima Melissa convirtió mi casa en su centro de cuidado infantil personal, sin consultarme ni una sola vez. Melissa es hija de la hermana de mi mamá. De niñas éramos bastante cercanas, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Yo maduré rápido, conseguí trabajo estable, tuve a mis hijos, y me dediqué a construir una vida tranquila para los tres. Melissa, en cambio, parecía estar atrapada en una eterna adolescencia. Tuvo 3 hijos con un tipo que estaba más interesado en la cerveza y los videojuegos que en ejercer de padre. Después de separarse, volvió a nuestra ciudad natal, y ahí fue cuando todo comenzó a torcerse. Al principio no me molestaba ayudarla. La entendía. Ser madre soltera es duro, muy duro. Me pedía que cuidara a los niños para ir a entrevistas de trabajo o trámites urgentes. Yo accedía, pensando que estaba tratando de salir adelante. A veces venía a cenar, le preparaba comida para llevar, la escuchaba llorar en mi cocina. Pero lentamente, esa necesidad genuina se transformó en abuso. Primero fue algo ocasional. ¿Puedes quedarte con ellos una horita? Tengo cita médica. Una horita que se convertía en 3. Luego empezó a dejar a los niños en mi porche sin siquiera tocar el timbre, solo mandándome un mensaje ya desde el coche: los dejo un rato, vuelvo pronto. Spoiler, no volvía pronto. Una vez se apareció a las 6 de la tarde diciendo que tenía que hacer una diligencia rápida. No regresó hasta las 9:30 de la noche. Les di de cenar, los bañé, los acosté en colchonetas improvisadas. Mis propios hijos estaban confundidos. ¿Por qué siempre están aquí esos niños, mamá? Y yo, no sabía qué responder. Me decía a mí misma que solo necesitaba ayuda temporal. Que estaba pasando por un mal momento. Pero en el fondo lo sabía. Lo sabía. Melissa no estaba tratando de arreglar su vida. Solo estaba soltando el peso. Yo era más fácil que enfrentarse a la realidad. Lo dejé pasar por demasiado tiempo. Porque me sentía culpable. Porque era familia. Porque tenía miedo de parecer egoísta. Pero la gota que colmó el vaso llegó una tarde de miércoles, en abril. Había tenido un día horrible en el trabajo. Mi jefe estaba insoportable. Mi cabeza era un hervidero. Llegué a casa con esa sensación de por fin paz. Mis hijos estaban en la cocina haciendo tareas. Yo me serví una taza de café, dispuesta a sentarme 5 minutos en el sofá a respirar. Y entonces, sonó el timbre. Era ella. ¿Melissa? Tenía a su hijo menor en brazos y los otros 2 ya corriendo por mi jardín como si vivieran aquí. Me miró con la cara más normal del mundo y soltó: tengo algo que hacer. Vuelvo en un par de horas. Eso fue todo. Sin explicación. Sin preguntar. ¿Sin un puedes? Me dejó al bebé en brazos y se dio la vuelta hacia el coche. La llamé. No se detuvo. Solo saludó con la mano como si esto fuera totalmente normal. Me quedé congelada en la puerta, con el bebé llorando, viendo cómo arrancaba el coche sin mirar atrás. Mi café se enfrió. Mi alma también. Esa noche, después de lidiar con 5 niños durante horas, me senté frente a la computadora con una mezcla de furia, tristeza y agotamiento que me dolía hasta en los huesos. ¿Cómo permití que esto llegara tan lejos? ¿Por qué me dejé usar de esta manera? Entré en Reddit. Leí historias similares. Familias tóxicas. Límites rotos. Comentarios que me sacudieron. Uno en especial: si no dices que no, seguirán aprovechándose de ti. No eres mala por poner límites. Eres responsable. Al día siguiente, me desperté con una claridad que no sentía desde hace meses. Era hora de tomar control. Ordené un timbre con cámara Ring.
Lo instalé en cuanto llegó. No le dije nada a Melissa. Solo esperé. No pasó mucho tiempo. El martes siguiente, eran las 5:15 de la tarde. Yo aún tenía ropa de trabajo puesta, preparando la cena mientras mis hijos discutían sobre quién se quedaba con la última bolsa de papas fritas. El timbre sonó. Mi teléfono se iluminó con la notificación de Ring. Abrí la app. Ahí estaba ella. Con los 3 niños. Uno con una bolsa de plástico llena de ropa. No abrí. La vi tocar primero con suavidad. Luego con fuerza. Gritó: «Sé que estás en casa, Carla, tu coche está ahí». Uno de sus hijos se quejó: «Mamá, tengo hambre». Mi teléfono vibró. «Mensaje de Melissa, ¿por qué no contestas?» Puedo ver que la luz está encendida. No respondí. Silencié el teléfono. Seguí revolviendo la salsa de espagueti. Mi corazón latía como un tambor. Me sentía culpable. Rod. Pero no iba a ceder. Ella estuvo en el porche al menos 10 minutos. Caminando de un lado a otro. Golpeando. Llamando. Finalmente, gritó a sus hijos: «Vámonos al maldito coche». Y se marchó. ¿Furiosa? Esa noche me mandó un montón de mensajes. ¿Qué demonios, Carla? Solo necesitaba unas horas. Estás enojada, me vas a dejar colgada así, soy tu prima. La familia se ayuda. No respondí a ninguno. A la mañana siguiente, me llamó mientras estaba en el trabajo. No contesté. Me dejó un mensaje con tono dulce envenenado: «Carla, esto es ridículo. Si estás molesta, dilo. No hagas estos jueguitos». Cuando no obtuvo respuesta, hizo lo que siempre hace: llamó a mi madre. Mi madre me llamó ese mismo día, al final de la tarde. Ya sabía que Melissa le había contado algo, porque su tono era ese que usa cuando está decepcionada pero intenta sonar razonable. «Carla, ¿por qué no abriste la puerta?» Melissa dijo que estaba en un aprieto, que no tenía a nadie más. Tuve que respirar hondo antes de responder. Lo sé, mamá. Pero el problema es ese: Melissa no me pide ayuda. Simplemente aparece y espera que yo deje todo por ella. Es familia, Carla. Hay que ayudarse. Y porque es familia debería respetarme lo suficiente como para preguntar antes de tratarme como una niñera gratuita. Respondí, conteniendo la rabia. Mi madre suspiró. No le gustaba mi tono, ni mi respuesta. Pero por primera vez, no cedí. Sabía que tenía razón. Esa noche, justo antes de dormir, vi el mensaje que lo cambió todo. Era del hijo mayor de Melissa. Un niño de apenas 9 años. Me escribió desde un teléfono prestado. Estaba llorando. Me dijo que su mamá los había dejado en casa de una amiga y que ya era de noche y no había regresado. No sabía dónde estaba su mamá. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Ese mensaje me partió en dos. Mi corazón se fue al suelo. Lo llamé de inmediato. Me contestó con la voz entrecortada. Estaban solos. La amiga se había ido hace rato y les dijo que Melissa regresaría enseguida. Pero ya llevaban más de 5 horas ahí, solos, con hambre. Tuve que contener las lágrimas mientras hablaba con él. Le dije que todo estaría bien, que llamaría a alguien para ayudarlos. Y en cuanto colgamos, supe que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Melissa no solo era irresponsable. Era peligrosa. Estuve despierta hasta tarde, dándole vueltas. ¿Y si ese niño no me hubiera llamado? ¿Qué habría pasado si algo salía mal? ¿Si se lastimaban? ¿Si alguien les hacía daño? ¿Era capaz de vivir con esa culpa? Al día siguiente, llamé a los servicios de protección infantil. Expliqué todo con detalle. Que una madre soltera dejaba a sus hijos sin supervisión. Que los dejaba en casas ajenas sin asegurarse de que estuvieran a salvo. Que no preguntaba, solo los abandonaba por horas. Les conté cómo me dejaba a los niños sin aviso. Que uno de ellos me llamó llorando porque su madre no regresó. Les hablé del timbre Ring, de los vídeos, de los mensajes.
La agente que me atendió fue muy seria. Me escuchó con atención. Me preguntó por las edades de los niños, por la frecuencia de estas situaciones. Quiso saber si tenía pruebas. Le ofrecí acceso a los vídeos del RIN, capturas de los mensajes, todo. Guardó silencio un momento y luego me dijo: «Esto es muy grave. Vamos a investigar de inmediato». Y lo hicieron. En menos de una semana, Melissa recibió una visita inesperada. Los trabajadores sociales fueron a su casa, le hicieron preguntas sobre la rutina de los niños, sobre dónde habían estado los últimos días, con quién. Por supuesto, Melissa intentó mentir. Dijo que todo estaba bien, que los niños nunca estaban solos, que tenía una red de apoyo. Pero no era lo suficientemente lista como para sostener tantas mentiras. Los niños estaban sucios. La casa, hecha un desastre. Cuando preguntaron por la escuela, descubrieron que habían faltado decenas de veces sin justificación. Y cuando los presionaron más, el hijo mayor dijo la verdad. Contó que a veces su mamá se iba y los dejaba solos. Que pasaban hambre. Que habían dormido en casas de extraños. Que a veces no sabían dónde estaba. Eso fue suficiente. Los servicios sociales actuaron rápido. Le quitaron la custodia temporalmente y colocaron a los niños en un hogar de acogida mientras investigaban más a fondo. Cuando Melissa se dio cuenta de que la situación se le iba de las manos, entró en pánico. Hizo lo único que sabía hacer, victimizarse. Llamó a mi madre, gritando, llorando, diciendo que alguien quería arruinarle la vida. Y mi madre, como siempre, le creyó. Recibí la llamada al mediodía. «¿Qué hiciste, Carla?», me dijo mi madre, con la voz temblando de furia. «¿Cómo pudiste denunciar a tu prima a los servicios sociales?». Respiré hondo. «Hice lo que era correcto, mamá». «La van a dejar sin sus hijos. ¿Y eso te parece injusto?», le respondí, ya sin contenerme. «¿Te parece bien que los abandonara? ¿Que los dejara sin comida ni supervisión?». Hubo un silencio largo. Mi madre intentaba asimilar mis palabras. Pero no le gustaba lo que escuchaba. Estaba pasando por un mal momento. «Pasar por un mal momento no justifica la negligencia», grité. «Tú dices que es familia. ¿Y los niños qué son? También son mi familia. ¿Y si les hubiera pasado algo, podrías vivir con esa culpa?». Mi madre empezó a llorar. Pero esta vez no sentí culpa. Porque sabía que tenía razón. Lo último que escuché antes de colgar fue: «Destruiste a esta familia». Pero yo sabía la verdad, no destruí nada. Solo dejé de sostener una mentira. Al día siguiente, Melissa me mandó un mensaje. «Te odio. Nunca te voy a perdonar por esto. Arruinaste mi vida». Miré esas palabras por un momento, y finalmente respondí: «No. Tú arruinaste tu propia vida». Y la bloqueé. Después me enteré de que los niños fueron colocados en una familia temporal que, con el tiempo, consideró la adopción. El padre, como era de esperar, ni siquiera respondió al llamado de los servicios sociales. No quería saber nada. Era tan inútil como Melissa. Ella peleó un tiempo en los tribunales para recuperar la custodia. Pero sin trabajo, sin hogar estable, sin ningún respaldo, no duró mucho. Perdió la custodia definitiva en pocos meses. La última vez que supe de Melissa, se había mudado a otra ciudad con un nuevo novio. Nunca volvió a buscarme. Mi madre no me habló durante meses. Cuando finalmente lo hizo, todavía estaba resentida. Nunca dijo «tenías razón». Nunca reconoció que Melissa era un desastre. Solo repetía: «Deberías haberlo manejado de otra manera». ¿Otra manera? Pasé años aguantando. Años permitiendo que me tratara como niñera gratuita. Años sacrificando mi paz y mi tiempo por una persona que ni siquiera podía decir gracias. Y como era de esperarse, cuando Melissa perdió la custodia, yo me convertí en la villana. Las llamadas comenzaron. Primero fue mi madre. Luego tíos. Tías. Incluso primos con los que no hablaba desde hacía años. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Melissa? Es tu prima.
Arruinaste su vida. Cada uno de esos mensajes solo me reafirmaba que había hecho lo correcto. Nadie se molestó en preguntar cómo estaban los niños. Nadie dijo, gracias por protegerlos. Solo veían a la madre mártir, no a la mujer que los abandonaba día tras día. Pero lo peor estaba por venir. Melissa comenzó a contar su versión de los hechos. Que todo fue por envidia. Que yo la odiaba desde siempre. Que le tenía celos. Que lo hice por venganza. Un día, en el supermercado, vi a un grupo de parientes al otro lado del pasillo. Tan pronto como me vieron, me miraron con desprecio. Una de ellas, una prima que ni siquiera me manda mensajes de cumpleaños, sacó el teléfono. Minutos después, recibí un mensaje de Melissa. Espero que estés satisfecha. Pero recuerda, algún día tú también necesitarás ayuda. Y nadie estará ahí para ti. Y lo más impactante es que, no sentí nada. Porque en ese momento me di cuenta de que nunca estuvieron ahí para mí. Ni cuando me separé. Ni cuando criaba sola a mis hijos. Nadie se apareció en mi puerta con comida. Nadie me ofreció ayuda. Nadie. Pero cuando Melissa tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, todos corrieron a defenderla. Fue entonces cuando decidí cortar lazos. Para siempre. Bloqueé a todos los que me enviaron mensajes de odio. Dejé de seguir a mis familiares en redes sociales. No iba a perder un segundo más justificándome con gente que solo veía lo que quería ver. Mi madre intentó acercarse unas cuantas veces. Pero cada conversación era igual. Nunca me decía que tenía razón. Nunca reconocía nada. Solo repetía. Deberías haberlo hecho de otra manera. Ya no importaba. No necesitaba su aprobación. Lo más absurdo de todo es que si yo hubiera denunciado a un extraño por negligencia infantil, todos me habrían aplaudido. Pero como era mi prima, de pronto, el crimen desaparece y se convierte en un mal momento. Pues no. No voy a jugar a eso. Y cuando todo se calmó, cuando los mensajes se apagaron, cuando los ataques velados en redes sociales desaparecieron, me senté sola en mi sala, una noche cualquiera. Cerré los ojos. Y dejé que todo se asentara en mi cabeza. No me arrepentía. Pensé en los niños. En lo que vivieron. Pero también pensé en mí. En lo que había soportado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No soy la niñera de nadie. No soy el plan B de nadie. No soy el bote salvavidas de una mujer que decidió no hacerse cargo de su propia vida. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría exactamente igual.